Aquí está el cráneo de San Juan Bautista. Avancen en una línea. Todos tendrán su turno. Uno a la vez. Hay varias salas más. Una sola fila, señores. No se demoren demasiado. Basta, hermanos. Tarde o temprano va a tener sus 500 años. Un segundo. ¡Basta! ¿Nombre de su fallecido? Hendrik Lutero. Abuelo. En cada escalón un Padre Nuestro. Cuando llegue hasta arriba, Hendrik se liberará del purgatorio y luego entrará al cielo. ¿Nombre de su fallecido? Wolfram Esche. En cada escalón un Padre Nuestro. Cuando llegue hasta arriba, Wolfram se liberará del purgatorio y luego entrará al Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Nombre de su fallecido? En cada escalón un Padre Nuestro. Él se liberará del cielo y luego entrará al cielo. Por favor. Ayúdame a resistir este calvario, por favor. Por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo sé que tú puedes. Madre, de ánimo y fuerza. Como acaba usted de ver en el video introductorio, seguimos adelante con nuestra serie Verdades Reformadoras. Y durante la semana un hermano de la iglesia me escribió por interno diciéndome que había visto la predicación del domingo pasado y me preguntó por qué cuando aparece, ¿cierto?, el afiche con la imagen, ¿cierto?, Verdades Reformadoras, pusimos un trueno de fondo. Le parecía curioso ese detalle. Bueno, tal vez no todos lo saben, pero en la película Lutero, que hemos utilizado para introducir todos los sermones de esta serie, hay una escena muy en particular en la que Martín Lutero, caminando por el campo de una ciudad a otra, se encuentra en medio de una gran tormenta de lluvia, de truenos, de viento. Y dice la historia que Martín Lutero, mientras iba de camino y se encuentra con esta tormenta, un rayo cae muy cerca de donde estaba él y parte un árbol por la mitad. Entonces Martín Lutero, que en ese tiempo todavía no era el monje reformador que después nosotros conocimos, ese fue el punto de inflexión que lo llevó a él a estudiar teología. Él, muy atemorizado de perder la vida en medio de esa tormenta, cuando cae este trueno, este rayo al lado de él, se tira al suelo en el barro y clama a una santa diciéndole que se haría monje si Dios lo libraba de esa tormenta. Y efectivamente, como él llegó a casa sin mayores inconvenientes y sano y salvo,
Él cumplió con su promesa, deshonró el compromiso que tenía con su padre de estudiar leyes y se metió al seminario a estudiar teología. Es por eso que este trueno es como un elemento característico de la película Lutero, porque de alguna manera fue como la voz de Dios llamando a Martín Lutero al estudio de la teología para producir después en él toda esta chispa de la reforma protestante que nosotros hemos estado estudiando. Así que si no lo sabía, ese es un pequeño detalle interesante que no estaba de más compartirlo. Bueno, esta serie de sermones, querido hermano, ¿cierto? Verdades reformadoras, son verdades que hemos estado estudiando y que se desprenden de la reforma protestante del siglo XVI. Y ya hemos mencionado esta pregunta en todos los sermones anteriores, la voy a volver a mencionar hoy día, ¿cierto? Porque es importante que mantengamos esta pregunta en nuestra mente. ¿A qué tiene que ver con mi vida espiritual? ¿Qué tiene que ver con mi vida cotidiana y mi vida práctica hoy día? Las bases de una reforma religiosa que ocurrió hace 5 siglos atrás. ¿Por qué al pastor Diego se le ocurre de cuando en cuando ocupar el mes de octubre para volver a predicar estas mismas verdades, estas mismas bases? Bueno, la respuesta es que esta serie ha sido pensada para denunciar la superficialidad de la fe que asola nuestra nación a través de, principalmente, las iglesias evangélicas. Nuestra intención con esta serie de sermones ha sido ofrecerle a usted, querido hermano, alimento sólido, alimento consistente, para que usted pueda de esa manera también construir su relación con Dios de manera sólida, independientemente de la iglesia cristiana a la cual usted asista y de donde quiera que usted está conectado siguiendo esta transmisión. Entonces, sustentados en ese propósito, es que hemos estado ocupando cada domingo para hablar en alguna de estas verdades. Comenzamos hablando sobre la sola fe. Después, al domingo siguiente, hablamos sobre solo gracia. El domingo pasado estuvimos hablando, ¿cierto?, en base a la historia del rey Josías, acerca de solo la escritura. Y hoy día, va a aparecer ahí en su pantalla, nos vamos a introducir en el estudio de solo Cristo, solamente Cristo, ¿cierto? O solus Christus, como están registradas en latín estas expresiones y estas verdades. Ahora, esto es muy interesante porque yo anoté aquí algunas cosas que de manera introductoria me gustaría compartir. ¿Por qué? Porque no existe una doctrina, no existe una doctrina que haya generado más controversia a lo largo de la historia del cristianismo que esta que dice relación con el solamente Cristo. ¿Sabe por qué? Porque detrás de esta afirmación de solamente Cristo, nosotros encontramos lo siguiente. En primer lugar, que solo Cristo es aquel que nos salva de toda condenación. Solo Cristo nos salva de toda condenación. Cristo, hermanos, es el propio Dios encarnado que entra en la historia para pagar la deuda que teníamos usted y yo con Dios. Cristo entra en la historia y Él paga la deuda que usted y yo teníamos con Dios por causa de nuestro pecado. Es importante recalcar esto, porque respecto de nuestros pecados, Dios no nos ofreció una amnistía. Dios no sufrió de amnesia y se olvidó de nuestros pecados para no hacernos pagar por causa de ellos. Dios no se olvidó de la deuda que teníamos con Él. Lo que hizo fue que un tercero pagara esa deuda que usted y yo teníamos con Dios. Y aquel tercero que pagó la deuda fue Cristo Jesús. Sobre Cristo Jesús sobrecayó la ira de Dios. Y es por causa de eso que solo en Cristo podemos ser salvos de la condenación que nuestros pecados merecían. En segundo lugar, solamente Cristo nos perdona de todos nuestros pecados. No solamente nos libra y nos salva de la condenación, sino también perdona nuestros pecados. ¿Dónde? Solamente en Cristo. ¿Qué pecados? Desde los más insignificantes, desde los más
menores o de los más blancos, como a veces nosotros nos gusta maquillar los pecados, hasta aquellos que son más serios, más graves, más profundos y vergonzosos. Es por causa de eso, hermanos, que nosotros decimos que las indulgencias no nos pueden perdonar. Las penitencias no nos pueden perdonar. Los rezos repetitivos no tienen influencia sobre el perdón que Dios nos ofrece. La veneración de reliquias no tiene influencia en el perdón de Dios. Nada puede complementar el perdón que Dios solamente te ofrece y me ofrece a través de Cristo Jesús. Solo Cristo, hermanos, en tercer lugar, nos conduce entonces a la comunión con Dios. Solo Cristo. No es nuestro desempeño moral, y eso ya lo vimos en profundidad cuando hablamos sobre solo la gracia. No es nuestro desempeño moral el que nos conecta con Dios. Lo que genera, hermanos, proximidad e intimidad con Dios es la obra de Jesús en nosotros. La obra de Jesús que Él consumó mediante su muerte en la cruz y posterior resurrección, venciendo la muerte y venciendo el pecado. Es por causa de eso que nosotros creemos profundamente que no existen muchos caminos para llegar a Dios. De hecho, esta verdad de que solamente Cristo nos conecta con Dios derriba la falsa idea de que lo importante es tener fe. Sin importar en qué usted tenga fe, lo importante es tener fe. Porque en realidad, al fin de cuentas, todos los caminos terminan siendo igualmente válidos para llegar a Dios. ¿Sabe qué? Esta expresión de que no importa en qué tú creas, lo importante es que creas, es una expresión políticamente correcta. Porque efectivamente no ofende a nadie decir eso. Usted no confronta a nadie con esa expresión de que no importa lo que creas, lo importante es que creas en algo. No importa en realidad qué religión tú creas que es la verdadera, lo importante es que te comprometas con ella, porque al final todos nos vamos a encontrar con el mismo Dios. ¿Cuántas veces yo no he oído esa expresión, ¿cierto?, tan propia de esta sociedad pluralista en la cual nosotros nos desenvolvemos? Pero eso no es verdad. Eso no es verdad, y hoy día vamos a desmentir eso. No todos los caminos llevan a Dios. No todas las espiritualidades, no todas las religiones te conectan con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe profunda está en que solamente Cristo es aquel que nos conecta con Dios y nos permite tener comunión con Él. Imagine la siguiente imagen. Imagine una montaña. Y usualmente nosotros podemos definir esta expresión de que las muchas religiones todas se encaminan hacia el mismo lugar, de alguna manera entendiendo que Dios está en la cima de esta montaña. Y que para llegar a la cima de esa montaña usted puede elegir muchos caminos, pero finalmente todos esos caminos se encontrarán en la cima con Dios que está allá arriba. Usted puede elegir el camino, ¿cierto?, de la fe presbiteriana, o puede elegir el camino de la fe pentecostal, o puede elegir el camino de la fe bautista, o incluso puede elegir otros caminos un poco más distintos. Puede transitar el camino del judaísmo, puede transitar el camino del islamismo o del budismo o cualquier otro tipo de religión o espiritualidad que hoy día se les ofrezca en este supermercado prácticamente de las religiones. Al fin y al cabo, en la cima, cuando todos transitemos esos caminos, vamos a llegar al mismo lugar. Bueno, esa expresión, hermanos, está profundamente equivocada, porque ¿sabe qué? Vuelve a poner los méritos y esfuerzos en lo que nosotros podemos hacer para llegar y conectarnos con Dios. Pero usted muy bien sabe, porque lo hemos estudiado en la Biblia, que no son nuestros méritos los que nos acercan a Dios. ¿Sabe lo que en realidad pasó? Que si bien Dios estaba en la cima de aquella montaña, nosotros no construimos un camino en la dirección de Dios. Dios mismo construyó un camino, pero en la dirección contraria. Él descendió desde la cima hasta donde estábamos nosotros para encontrarse y tener comunión con quienes somos sus hijos. Y ese solo camino que Él transitó se llama Cristo Jesús, porque Él, siendo Dios, se encarnó para que usted y yo podamos conectarnos con el único Dios verdadero que existe. Esa es la verdad que la Biblia nos enseña. Pero ¿sabe qué?
Por ahí también yo me he encontrado con que esta expresión de que nosotros creemos que solamente Cristo es el único camino para llegar a Dios, por muchos es vista como una expresión de arrogancia, como una expresión de soberbia. Ustedes los cristianos son exclusivistas. Ustedes son unos discriminadores porque finalmente ustedes creen que son los únicos que tienen la verdad y todos los demás estamos equivocados y vivimos equivocadamente. ¿Eso no les parece soberbio? ¿Eso no les parece arrogante? ¿Sabe qué? A mí me gustaría abordar ese tema a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Es arrogante? ¿Es soberbio decir que solamente existe un camino para conectarse con Dios? ¿Que solamente existe una verdad? Bueno, el texto que vamos a leer a continuación lo escribió el apóstol Pablo. Y se lo escribió a un hijo espiritual que él tenía, Timoteo. Y fíjese que curiosamente Timoteo era pastor de una iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Éfeso. Hace muchos sermones atrás yo me acuerdo haber expuesto muy en detalle cómo era la ciudad de Éfeso. Pero para que usted sepa, y lo voy a tratar de resumir de la siguiente manera, Éfeso era una ciudad muy parecida a cómo es nuestra sociedad hoy día. Era una ciudad muy pluralista, con muchas opciones, con muchas espiritualidades, todas ellas válidas, todas ellas aceptables, aunque fueran contradictorias. Cada uno puede transitar su propio camino, porque al final lo que importa es tener fe, y no importa realmente en qué usted tenga fe, porque lo importante es que esa fe sea consistente en usted. Bueno, es por eso que este texto es muy relevante para nuestros días también, porque tiene muchas conexiones culturales y filosóficas con lo que nosotros hoy día estamos viviendo como sociedad chilena en pleno siglo XXI. Vamos a leer Colosenses, me quedé pegado con el texto de la liturgia. Primera de Timoteo capítulo 2, los versículos del 1 al 8. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esta expresión de solamente Cristo nos enseña tres cosas respecto de esto de: ¿es soberbio? ¿Es arrogante decir que solamente hay un camino verdadero y hay una sola verdad? ¿No nos hace eso a nosotros discriminadores y exclusivistas? Fíjese, lo primero que nos dice este texto es que una iglesia que confiesa que solamente Cristo nos conecta con Dios es una iglesia que aprende a orar de manera inclusiva. Es una iglesia que ora de manera inclusiva. Y por favor, esto no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo y con todo lo que hoy día filosóficamente se ha distorsionado este concepto. Déjeme explicárselo. Mire lo que dice el verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo, en el contexto de esta epístola, nos invita principalmente a orar, ¿sí? Porque hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, todos estos elementos están asociados a la oración, ¿sí? Pero ¿orar por qué? Orar por, dice claramente, y lo quiero destacar ahí, por todos los hombres. Orar e interceder por todas las personas sin distinción de ningún tipo. Sin distinciones, no sé, por sexo, por estándar social, por origen étnico, no sé, etcétera. Cualquier tipo de distinción humana que nosotros podamos establecer. Pablo fue pionero en predicar el evangelio al pueblo gentil, a los pueblos no judíos. Y es por eso que la expresión solo Cristo no es una consigna que levanta muros entre las personas.
el corazón de la fe cristiana, en donde establecemos que solamente Cristo nos conecta con Dios, no es una doctrina exclusivista que levanta muros. Al contrario, los derriba, porque en el corazón de la fe no hay arrogancia. En el corazón de la fe no hay supremacía de ningún tipo. En el corazón de la fe está la verdad de que cualquier persona, sin importar su origen, sin importar si es hombre o mujer, sin importar si es rico o pobre, sin importar si es judío o gentil, puede conectarse con Dios a través de Cristo Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo dice, oremos por todos los hombres, porque no hay distinción para Dios. Cualquiera puede conectarse con Dios a través de Cristo Jesús. El verso 2 dice, bueno, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué importante tal vez justo es hoy día añadir este elemento. Pablo dice, oremos por todos los hombres, pero también oremos en particular por nuestras autoridades. Oremos por aquellos que están hoy día y circunstancialmente liderando los poderes del Estado. Desde el presidente, ¿cierto?, que lidera el poder ejecutivo, hasta el último concejal de la comuna más pequeña de nuestro país. Todos ellos deben ser también considerados en la oración del pueblo cristiano. Nos gusten o no nos gusten. Estemos de acuerdo con sus pensamientos y con sus ideas o no estemos de acuerdo con ellos. Es bíblico orar e interceder al Señor por ellos. Entonces usted me puede decir, y tal vez con justa razón, pero pastor, yo no quiero orar por ellos. Yo no quiero orar por los gobernantes. Mire lo que están haciendo, mire la escoba que han dejado. Tal vez hasta puede ser en su corazón justificado no hacer caso a esta instrucción bíblica. Pero quiero ponerle algo en perspectiva. Cuando Pablo escribió esta epístola a Timoteo, lo hizo muy probablemente cuando el emperador de Roma era Nerón. Y si usted no lo sabía, Nerón es un emperador recordado principalmente por sus atrocidades. Es un emperador recordado principalmente por la violencia y la corrupción con la que él gobernó. Aún así, Pablo en ese contexto afirma que siendo Jesucristo nuestro único Salvador y el único camino que nos conecta con el verdadero Dios, debemos orar por todos los hombres, comenzando por quienes nos gobiernan. Yo encontré algunas interesantes oraciones de los padres de la iglesia en el siglo I y siglo II. Siglos en donde la fe fue brutalmente perseguida, en donde las libertades religiosas no existían prácticamente. Y mire lo que oró un padre de la iglesia llamado Clemente de Roma, en el siglo I. Concédeles, Señor, salud, paz, armonía y estabilidad, de manera que no se equivoquen en la manera en que administran el gobierno que tú les diste. Clemente estaba orando para que el Señor les concediera salud, paz y armonía, para que no se equivocaran en la manera en que debían gobernar y administrar lo que estaba bajo su cuidado. Y no solamente Clemente. En el siglo II, otro padre muy famoso, llamado Tertuliano, dijo lo siguiente: oramos también por los emperadores, por sus ministros y por todos aquellos que están en el poder, para que su reinado continúe y para que estemos en paz. Creyentes que confiesan que solo Jesús es el Señor y Salvador deben orar de manera inclusiva por todos los hombres, comenzando por sus autoridades. Ahora, la pregunta que es lógica a continuación es: ¿para qué? ¿Para qué tenemos que hacer eso? Bueno, Pablo sabía que usted se iba a hacer esa pregunta, así que escribió la respuesta en el texto bíblico. Miren lo que dice el verso a continuación: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos,
La oración que propone el apóstol Pablo a Timoteo en la ciudad de Éfeso, una ciudad pluralista de muchas verdades y muchas religiones, en un gobierno tirano que tenía como cabeza de los emperadores más malos que el mundo conoció. Esa oración promueve la construcción de una sociedad más tranquila y pacífica. Los cristianos siempre han sido promotores de la paz. ¿Para qué? Para que en ese contexto podamos vivir la piedad, y la piedad definida como aquella devoción a Dios, libertad religiosa, pero también para que vivamos no solamente en piedad, sino que también en honestidad. Honestidad referido principalmente a la conducta moral que glorifica al Señor y que hace la diferencia en el corazón de sociedades que pueden estar afectadas por las mentiras paganas. Presta atención. Cristianos que afirman que solamente el Señor Jesucristo es el Salvador, oran por sus gobernantes para que la sociedad pueda vivir en paz, de manera que usted y yo tengamos libertad para ejercer nuestra fe y para poder practicar la moral cristiana sin ser castigados por ello. Mi pregunta entonces es, bueno, ¿cuándo fue la última vez que oramos por eso? Y bueno, yo espero que usted haya orado en esta misma liturgia, en esa dirección. En el verso 8, al final, el apóstol Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Manos santas, sin ira ni contienda. En la antigüedad, este acto de levantar las manos era símbolo de querer bendecir a otros. Y ese significado de la antigüedad sigue siendo vigente hoy día. Por eso al final de cada culto yo levanto las manos para bendecir su vida, para que la bendición de Dios recaiga sobre usted. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hermanos, los cristianos generan grandes transformaciones y han generado a lo largo de la historia grandes transformaciones a través de el amor en Cristo y la promoción de la verdadera paz. Y debemos ahora preguntarnos: ¿cuánto hemos practicado la intercesión por nuestra sociedad? ¿Cuánto la hemos practicado? Hermano, solo Cristo es una declaración que tal vez vista desde afuera puede ser vista como una declaración arrogante y soberbia, exclusivista. Pero en el corazón del cristianismo no está la idea de aprovechar la fe solamente para beneficio personal. Porque el cristianismo, querido hermano, no es meramente una fe privada. El cristianismo es una cosmovisión que impacta todo lo que toca y alcanza a todas las personas. La verdadera espiritualidad que declara que solamente Cristo puede cambiar los corazones es aquella que también declara que solamente Cristo puede transformar nuestra sociedad. Es aquella que declara que solamente Cristo puede acabar con la violencia, que solamente Cristo puede acabar con la corrupción, con las injusticias y con las desigualdades endémicas de nuestro país. Solamente Cristo, una verdad espiritual que tiene profundas implicaciones en el cómo vivimos de manera privada, pero también de manera pública. Por eso, hermano, por eso, nuestra bandera, nuestra consigna es Cristo Jesús. Esa es nuestra bandera. No ponga ninguna bandera por delante de la bandera de Cristo Jesús, porque nuestro compromiso es con solamente Cristo, porque Él es nuestro Redentor, que transforma nuestra vida de manera personal y privada, pero que también impacta a la sociedad en la que vivimos. No es una cuestión de soberbia, no es una cuestión de arrogancia ni exclusivismo, es comprender que aquel que puede cambiar la historia es solamente Cristo. Y por eso, mediante las oraciones, lo que hacemos es clamar a aquel que es el único que puede cambiar la historia, a que Él haga la diferencia e intervenga en nuestra vida y en nuestro país. Una iglesia que declara que solamente Cristo nos conecta con Dios es una iglesia que ora de manera inclusiva,
que ora por la paz, que ora porque en nuestro país podamos vivir quieta y reposadamente, sin iras ni contiendas. Segundo, una iglesia que declara que solamente Cristo es aquel que nos conecta con Dios. Es una iglesia que vive de manera misional. Es una iglesia que vive de manera misional. Miren lo que dice el texto, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta expresión solamente Cristo genera también discípulos que viven para los de afuera, que viven en misión, que están preocupados constantemente con sus amigos, con sus colegas o con familiares que aún no comprenden que Cristo Jesús hizo por cada uno de ellos. El texto bíblico que acabamos de leer, ¿cierto?, sobre todo el verso 4, debe ser tratado con mucho cuidado porque por un lado da origen a una profunda verdad espiritual, pero también este mismo texto bíblico ha dado pie a muchas confusiones que incluso pueden ser calificadas como herejías. Quien lee este texto, sobre todo el versículo 4, fuera de su contexto y de manera aislada, puede generar profundas confusiones. ¿Y sabe cuál es una de esas confusiones? Lo que se llama universalismo. Universalismo. ¿Qué es el universalismo, pastor? Se lo voy a explicar brevemente. Los universalistas creen que como Dios desea, porque lo dice el versículo 4, que todos sean salvos, nadie puede resistir el deseo de Dios. O sea, Dios quiere que todos sean salvos, y como Dios lo quiere, así va a ser. Entonces, irremediablemente para los universalistas, todos los hombres y mujeres van a ser salvos, sin importar otra cosa más que el deseo de Dios, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos. Por lo tanto, el universalismo postula, y por eso se llama universalismo, porque salvación, ¿cierto?, universal, así todos llegan al conocimiento de Dios. En la práctica dicen que no importa el camino que decidas tomar en tu vida, porque al final todos nos vamos a encontrar con el Señor. Esta imagen que yo le mostré de los muchos caminos que nos llevan a la cima donde está Dios. Esa es la imagen típica del universalismo promedio. Ahora, como yo lo he explicado, yo creo que ya muchas veces, lo voy a volver a hacer, debemos tener cuidado cuando interpretamos la expresión todos. ¿Por qué? Porque en el contexto de la epístola a los Filipenses, cuando Pablo dice todos, no se está refiriendo a cada individuo que ha pisado sobre la faz de la tierra. Pablo no está refiriéndose a que cada individuo sobre la faz de la tierra va a llegar, ¿cierto?, al conocimiento de la verdad, porque ese es el deseo de Dios. Pablo, de hecho, para que usted lo entienda mejor, está hablando en contra de aquellos que creían que Jesús había venido a salvar solamente al pueblo judío. Lo que sí es arrogante, lo que sí es soberbio y lo que sí es exclusivista. No, Jesús vino a salvar solamente al pueblo judío. Entonces, el apóstol Pablo, que era el apóstol para los gentiles, para los no judíos, dice, no, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no solamente los judíos. A eso se está refiriendo. A eso se está refiriendo. Que Dios desea salvar a todos, sean estos judíos o gentiles, sean estos pobres o ricos, sean estos hombres o mujeres, o cualquier otra diferencia humana que nosotros querramos levantar. Pablo no está diciendo que Dios desea salvar a cada individuo. Pablo está reafirmando esta idea que está puesta en la Biblia abundantemente, de que Dios no hace acepción de personas, estableciendo diferencias entre grupos para ofrecer salvación. Lo que tenemos en este texto no es universalismo, ni mucho menos arminianismo. Lo que tenemos en este texto es lisa y llanamente la misión. La misión de Dios. Dios desea salvar a su pueblo de entre todas las naciones. No solamente el pueblo judío, no solamente un grupo exclusivo.
todos los hombres, Dios desea que lleguen al conocimiento de la verdad. Y de entre todos los hombres, el Señor tiene elegidos para que formen parte de su pueblo. Dios desea salvar de entre todos los hombres sin distinción. Eso es lo que Pablo está diciendo en ese versículo 4 en particular. Ahora, si sabemos que el deseo de Dios es que todos los hombres, ¿cierto?, sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, que no hagamos distinciones, sino que prediquemos el Evangelio a toda criatura, la pregunta es, ¿qué tan sintonizados estamos con el deseo de nuestro Padre? Déjeme contarle brevemente lo que Lucas 15 nos enseña sobre la historia de dos hijos que tenían una particular relación con su padre. Usted la conoce como la historia del hijo pródigo. Brevemente, Lucas 15 relata la historia de un hijo que entra a la oficina de su papá. Su papá es un hombre rico, empresario, famoso, qué sé yo, muy adinerado. Entra el hijo menor, y le dice: papá, mira, voy a ser muy honesto contigo. En realidad, para mí, tú estás muerto. ¿Sí? La verdad es que tú no me importas mucho, nunca estuvimos mucho tiempo juntos. La verdad es que yo lo que necesito de ti es que tú me des la parte de la herencia que me corresponde para yo poder irme de esta casa que me tiene ahogado y poder vivir mi vida. Bueno, el padre, muy angustiado por esa noticia, decide darle a su hijo la parte que le correspondía de la herencia. Entonces este hijo se va, ¿cierto? Vive su vida, y sabemos un poco la historia. Él vive su vida así, malgastando todo lo que tenía, y en casa de su papá se había quedado el hermano mayor. El hermano mayor, ¿cierto?, había sido fiel al papá, había sido su mano derecha. Tal vez él iba a heredar después la empresa del papá. Él trabajaba en el campo, trabajaba en terreno, pero el hermano mayor siempre veía que el papá sufría. Sufría porque sin importar el paso de los años, él seguía saliendo al balcón de la casa a mirar el horizonte para ver si en algún momento su hijo menor regresaba. Y esto es súper interesante porque en esta historia de los dos hijos, una pregunta muy válida que podemos hacerle al hijo mayor es la siguiente: ¿por qué él, siendo el hermano mayor, no fue a buscar a su hermano menor al ver a su padre sufrir día tras día por el anhelo de que él retornara? ¿Por qué? ¿Por qué cuando el hijo menor malgastó toda la fortuna y llegó de vuelta a la casa de su padre, cuando su padre lo recibió y cuando su padre mandó a hacer una gran fiesta para celebrar que su hijo perdido había vuelto y había sido encontrado, el hermano mayor llega a la casa y escucha que están tocando ahí de fondo alguna música, ¿cierto? No sé, unas cumbias ahí celebrando, haciendo un asadito, y él, ¿sabe lo que dice el hermano mayor? Dice: ¿Qué está pasando aquí? No, lo que pasa, le dice uno de los siervos, es que tu hermano volvió. Y por eso tu papá mandó a hacer esta fiesta, para celebrar que tu hermano volvió. ¿Sabe lo que dice el hermano mayor? El hermano mayor dice: eso no es justo. No es justo. ¿Por qué? Porque el corazón del hermano mayor no estaba en sintonía con el deseo que había en el corazón de su padre. No estaba en sintonía. ¿Por qué? Porque el hermano mayor no creyó que era justo que el padre lo perdonara e hiciera una fiesta por el retorno de su hermano menor. Entonces, tomando esa historia como referencia, yo te pregunto a ti, ¿tu corazón está conectado con el deseo de tu padre? Tu padre que está en los cielos dice: yo anhelo que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si nuestro Padre Celestial nos confiesa que el deseo suyo es la salvación de entre todos los hombres, para que todos lleguen al conocimiento de la verdad, la pregunta obvia que debemos hacerlo es: ¿qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios para honrar ese deseo de nuestro Padre? Es por eso que el apóstol Pablo dice: una iglesia que cree que solamente Cristo nos conecta con Dios es una iglesia que vive de manera misional, que va en búsqueda de entre todos los pueblos, de entre todas las naciones, sin distinción, a buscar a quienes son hijos de Dios, porque ese es el deseo del corazón de nuestro Padre. En tercer lugar, aquellos que creemos que solamente Cristo nos conecta con Dios,
No solamente somos invitados a orar de manera inclusiva y no solamente somos invitados a vivir de manera misional, sino también aquellos que creen que solamente Cristo nos conecta con Dios, también somos invitados a enseñar de forma cristocéntrica. De forma cristocéntrica. Una iglesia que enseña de forma cristocéntrica. Quiero ser muy claro con esto. Que una iglesia tenga el nombre afuera de iglesia no es garantía de que Cristo sea el centro en aquel lugar. No es garantía. Porque hoy existen muchas iglesias que en vez de poner a Cristo en el centro, ponen otras cosas en el centro de la adoración. Puede ser las necesidades de las personas, los caprichos de los miembros, no sé, pueden haber muchas otras cosas que reemplazan el lugar central que Cristo debe tener en aquel lugar. Miren lo que dice el verso 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El texto leído, queridos hermanos, en él vemos confirmada la idea de que no existen muchas formas en que Dios se manifiesta, dependiendo de la religión en la que usted cree. Claramente, dice el texto, existe un solo Dios y existe un solo camino al Padre, lo queramos o no. Y eso es así porque solo Dios decidió que para llegar a Él utilizáramos el camino que tiene por nombre Cristo Jesús. Hay un solo mediador. Algunos pueden decir que esto es injusto, porque si Dios desea que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, ¿por qué Él propicia un solo camino? ¿Por qué Él no abre 15 avenidas? ¿Por qué Él no abre 15 religiones que lo conecten con Él? Uno podría decir, es injusto que exista solamente esa verdad. Bueno, de hecho, hay una espiritualidad que está muy de moda, ¿cierto? Muy holística, que es la espiritualidad Bahá'í, que tiene un templo ahí en Santiago, en la comuna de Peñalolén, ¿cierto? En el Cerro Mahuida. Hay un hermoso templo, usted puede buscar fotos si quiere en Google, del templo Bahá'í. Y en ese templo convergen muchos símbolos de diferentes religiones, porque la fe Bahá'í sustenta el hecho de que en realidad no importa por qué camino tú transites, todos nos vamos a encontrar más o menos en la misma espiritualidad y con el mismo Dios. ¿Ya? Pero fíjense, el verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No existe otra forma de iniciar nuestro camino con Dios, a no ser que sea a través de la comprensión de lo que Cristo hizo en la cruz, al morir y resucitar, en favor de nuestra salvación y en favor de nuestra redención. Hermanos, no se puede tener una genuina relación con Dios sin pasar a través de Cristo Jesús. Y solamente a través de Cristo Jesús. ¿Usted recuerda lo que dice Juan 14:6? Estoy seguro que usted se lo sabe de memoria. Estoy seguro. El texto dice que Jesucristo da testimonio de sí mismo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo primero que salta a la vista en ese texto bíblico de Juan es que ese texto deja muy claro que no existen muchos caminos para llegar a Dios. Ese texto deja muy claro que no existen muchas verdades. Ese texto deja muy claro que existe un camino, que existe una verdad que nos lleva a la vida. Cristo Jesús. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro y Juan, cuando fueron entrevistados por el Sanedrín, dijeron lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La declaración de Pedro y Juan es de exclusividad. Pero fíjese, esto no significa que es algo solamente para algunos. Es exclusivo en la medida que existe un solo camino. Pero por ese solo camino pueden venir a transitar por él personas de diversos orígenes étnicos, hombres o mujeres, ricos o pobres, altos o pequeños, más gorditos o más flaquitos. No importa las distinciones humanas que nosotros levantamos.
La exclusividad depende de que existe un solo camino, pero a ese solo camino la invitación es que cualquiera puede venir a transitarlo. Es por eso que dije en el punto anterior que usted y yo debemos aprender a honrar el deseo de nuestro Padre y vivir de manera misional. Y es por eso que también debemos honrar el deseo de Dios de orar por todos los hombres, y en particular por aquellos que están en eminencia, en aquellos que están en el gobierno. ¿Para qué? Para que usted pueda vivir su fe de manera libre, para que existan libertades religiosas. Porque esa es la manera de predicar el Evangelio, y de que entre muchas personas, algunas que Dios escogió, lleguen al conocimiento de la verdad. Querido hermano, Jesús es el único mediador, porque solo Jesús es aquel Salvador que nos conectó con el Padre. Hay un texto que dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo te pregunto, ¿estás necesitado? ¿Estás cansado? ¿Tienes problemas? ¿Hay pecados en tu vida? Cristo Jesús entiende perfectamente por lo que has tenido que atravesar. Porque este texto que acabamos de leer dice que cuando entramos en la presencia de Dios, lo hacemos mediante Cristo Jesús, que murió en la cruz, cargando todas esas enfermedades, cargando todas esas debilidades, cargando todos esos pecados, para que en Él tuviésemos salvación y esperanza hoy, en el tiempo presente. Aquel que tiene poder para salvarnos del castigo eterno, tiene también poder para intervenir en nuestra historia y salvarnos de nuestros problemas hoy. Y lo hace porque Él tiene poder para eso. Quiero dejarte 3 preguntas para pensar y practicar. La primera de ellas es la siguiente: ¿usted ya declaró delante de Dios su fe exclusiva en Cristo Jesús como su Señor y Salvador? No importa la denominación a la que pertenezcas, ¿ya declaraste tu fe exclusiva en Cristo Jesús? Segundo, ¿has orado por quienes nos gobiernan para que podamos vivir quieta y reposadamente? Hemos orado para que nuestro país pueda ser un país en el que vivamos con paz y tranquilidad, para que usted pueda transitar por la calle libremente, declarando su fe en Cristo Jesús y viviendo la moral cristiana que demanda Dios de los discípulos de Cristo. Oremos para que esas libertades religiosas se consagren, porque es la única manera en la que también vamos a poder seguir viviendo de manera misional, sin que por ello paguemos un alto costo que puede ser nuestra propia vida, como hoy día pasa en muchos otros lugares. En muchos otros lugares donde las autoridades prohíben las libertades religiosas, hay gente que sigue viviendo de manera misional, pero muchas veces el precio que pagan por eso es su propia vida. Por último, sabiendo que el deseo de nuestro Padre es que todos los hombres sean salvos, y entendiendo a qué se refiere Pablo con esa expresión, ¿qué estamos haciendo por nuestros amigos, por nuestros parientes y por nuestros vecinos? ¿Qué tan conectados estamos con el deseo de nuestro Padre de ir a buscar a su pueblo de entre todos los hombres? Te invito a orar. Inclina tu rostro y acompáñame en esta oración. Señor, nuestras manos están vacías y no tenemos nada que ofrecerte. Reconocemos tu amor y la salvación que nos diste a través de Jesús.
y queremos recibir en nuestra vida a Jesús como el único Señor y Salvador. Nos rendimos delante de su amor y juntamente con tu salvación, Padre, necesitamos de tu cuidado, porque el tiempo que hemos caminado lejos de ti ha generado problemas, dificultades, o tal vez ha dejado marcas en nuestra vida. Y por eso necesitamos que el poder de Cristo actúe en nuestras vidas esta tarde, trayendo libertad y trayendo restauración, para hacer todas las cosas nuevas. Interviene, Señor, cura nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.